Buenas, nuestro tema a tratar es el conocimiento científico. Nuestro grupo está compuesto por Óscar Encarnación, Saraí Rosario y su servidora Adayane Méndez. El conocimiento científico se denomina el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos, para lo cual se vale de una serie de rigurosos procedimientos que dotan los datos y las conclusiones obtenidas de validez, objetividad y universalidad. Se estructura como un sistema verificable y interrelacionado de conocimientos que nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. El conocimiento científico se vale del método científico, que es un conjunto de normas y procedimientos por el cual un científico debe regirse para realizar un estudio o investigación cuyos resultados tengan validez científica. Se trata de un tipo de conocimiento que se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrados. Por tanto, se apoya en teorías, leyes y fundamentos a fin de comprobar el análisis y la validez de la información. Se pueden elaborar conclusiones o hipótesis que incentiven nuevas investigaciones, análisis críticos y desarrollos tecnológicos. También posibilita la creación de nuevos modelos o teorías. Debemos tener en cuenta que el conjunto de saberes comprobables dados por ciertos gracias a los pasos contemplados en el método científico, es decir, aquellos saberes que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos de la naturaleza. El conocimiento científico se sustenta en evidencias y se recogen en teorías científicas, conjuntos consistentes y dedicativamente completos de proporciones en torno a un tema de interés científico, que lo describen y le dan una explicación verificable. Dichas teorías pueden ser revocadas, modificadas o incluso sustituidas por otra en la medida en que sus resultados o interpretaciones respondan de mejor manera a la realidad y sean consonos con otros postulados científicos demostrados como ciertos. A menudo se piensa que el conocimiento científico, así como el religioso o el místico, se sustenta en la pura fe en la interpretación de los hechos, lo cual no es realmente cierto, dado que a diferencia de los recursos mágicos, pseudocientíficos o religiosos, la ciencia se sustenta en la comprobabilidad de sus apreciaciones, aplicando mecanismos experimentales, repetibles y debidamente acotados. Así, al contrario de lo que significa común, sugiere una teoría científica, no es simplemente una hipótesis, sino una formación compleja y completa que otorga sentido a los resultados obtenidos de manera experimental cuando las leyes científicas se demuestran y se integran en una perspectiva científica teórica, adquieren el rango de teoría. Objetivos del conocimiento científico. El conocimiento científico se caracteriza por conseguir una serie de objetivos en función de su naturaleza, entre los cuales podemos mencionar entender y explicar como objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas, descubrir las relaciones constantes en los fenómenos, establecer las leyes y principios a que obedecen dichos fenómenos, comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza, establecer conclusiones de validez universal. Hasta aquí mi exposición. Seguiremos con la participación de mi compañero Óscar. Buenas, mi nombre es Óscar Encarnación y le estaré dando continuación a dicho tema. Características del conocimiento científico. El conocimiento científico se caracteriza principalmente por ser un saber crítico y fundamentado que procede de manera metódica y sistemática. Sus conclusiones son verificables. El saber que arroja es crítico, esto porque se distingue entre lo verdadero y lo falso, lo cierto
y lo discutible. Es fundamentado porque se basa en sus conocimientos y datos obtenidos mediante análisis metódico y riguroso. También es metódico, esto porque se vale de métodos de investigación y determinados procedimientos que dotan de rigor el estudio, la observación y el análisis. También es verificable, esto porque puede ser comprobado mediante la experiencia. Es sistemático, esto porque constituye un sistema de ideas interrelacionadas y conectadas entre sí. Es unificado porque su objeto son los conocimientos generales y no singulares. Es universal porque su validez es igual para todos, no hay cavidad para la relatividad cultural. Es objetivo porque sus hallazgos no tienen un valor general y no individual o subjetivo. Es comunicable porque puede ser comunicado mediante lenguaje científico. Se puede decir que es racional, esto porque en él es fundamental la inteligencia y la razón humana. Es provisorio porque el hallazgo de hoy puede ser refutado mañana por medio de otra teoría más precisa. Es explicativo porque explica los hechos y fenómenos de la realidad y la naturaleza mediante leyes o principios que son comunes y constantes. El conocimiento científico es fático. Se dice que es fático porque parte de los hechos los respeta hasta cierto punto y siempre vuelve a ellos. La ciencia intenta describir los hechos tal como son, independientemente de su valor emocional o comercial. La ciencia no poetiza los hechos ni los vende. Si bien sus hazañas son una fuente de poesía y de negocios. En todos los campos, la ciencia comienza estableciendo los hechos. Esto requiere curiosidad impersonal, desconfianza por la opinión prevaleciente y sensibilidad a la novedad. Los enunciados fácticos confirmados se llaman usualmente datos empíricos. Estos se obtienen con ayuda de teorías por esquemáticas que sean y son a su vez la materia prima de la elaboración teórica. Una subclase de datos empíricos es de tipo cuantitativo. Los datos numéricos y métricos se disponen a menudo en tablas, lo más importante de los cuales son las tablas de constantes, tales como las de los puntos de función de las diferentes sustancias. Pero la recolección de datos y su ulterior disposición en tablas no es la finalidad principal de la investigación. La información de esta clase debe incorporarse a teorías si ha de convertirse en una herramienta para la inteligencia y la aplicación. El conocimiento científico de la realidad es objetivo. Bueno, esto significa principalmente que concuerda aproximadamente con su objetivo o con su objeto, vale decir que busca alcanzar la verdad fática. También que verifica la adaptación de las ideas a los hechos, recurriendo a un comercio peculiar con los hechos, observación y experimento. Intercambio que es controlable y hasta cierto punto reproducible. Bueno, ¿en qué se sustenta el conocimiento científico? El conocimiento científico se sustenta en la investigación, la recopilación de datos a partir de experiencias científicas previas, así como de procedimientos experimentales propios
que al ser replicados bajo condiciones controladas, pueden ser comprendidos más cabalmente. El conocimiento científico se clasifica en dos categorías. Está el conocimiento tácito. Este trata de los conocimientos técnicos, tecnológicos o teóricos que son propios de la persona. Es decir, que forman parte de la enciclopedia del mundo y de la perspectiva que le ha entregado la cultura a la que pertenece. No son aprendidos formalmente mediante el estudio de la educación. El conocimiento explícito son aquellos conocimientos científicos formales específicos que deben adquirirse mediante bibliografía, cursos formales o institucionales educativos, ya que tienen que ver con el conocimiento científico acumulado. Esto fue todo de mi parte. Ahora los dejo con mi compañera Saray. Ahora estaremos continuando con lo que son las características no fundamentales de lo que es el conocimiento científico. Podemos decir que no siempre es posible realmente, ni siquiera deseable, respetar enteramente los hechos cuando se los analiza. Y no hay ciencia sin análisis, aun cuando el análisis no sea sino un medio para la reconstrucción final del todo. El físico atómico se perturba. El biólogo modifica e incluso puede matar al ser vivo que está analizando. El antropólogo empeña en el estudio de campo de una comunidad, provoca en ella ciertas modificaciones. Ninguno de ellos aprende su objeto tal como es, sino tal como queda modificado por sus propias operaciones. Sin embargo, en todos los casos, tales cambios son objetivos y estos se presume que pueden entenderse en términos de leyes, o sea que no son conjurados arbitrariamente por experimentador. Más aún, en todos los casos, el investigador intenta lo que es describir las características y el monto de la perturbación que produce el acto experimental, ya que sabemos que toda acción tiene lo que es una reacción, y procura, en suma, estimar la desviación o lo que es el error producido por la intervención activa por lo que los científicos actúan haciendo tácticamente la suposición de que el mundo existirá aún en su ausencia, aunque desde luego no exactamente de la misma manera. Podemos decir, dentro de lo que son las características del conocimiento científico, para entrar más en lo que es la materia, que el conocimiento científico trasciende los hechos, los descarta también y produce nuevos hechos. También los explica. El sentido común parte de los hechos y se entiende a ellos. A menudo se imita el hecho aislado, sin ir muy lejos en el trabajo de correlaciones con otros de explicarlo. En cambio, la investigación científica no se limita a los hechos observados. Los científicos exprimen la realidad a fin de ir más allá de las apariencias y rechazan el grueso de los hechos percibidos. Por ser un montón de accidentes, seleccionan los que consideran que son relevantes, controlan los hechos y en lo posible los producen. Incluso pueden producir cosas nuevas desde los instrumentos hasta partículas elementales. Obtienen nuevos compuestos, aquellos que son científicos químicos, nuevas variedades de vegetales y de animales, y al menos en principio crean nuevas pautas de conducta individual y social. También podemos decir que la ciencia procura siempre medir y registrar los fenómenos. Los números y las formas geométricas son de gran
importancia en el registro, la descripción y la inteligencia de los sucesos y los procesos. En lo posible, tales datos deberían disponerse en tablas o resumirse en fórmulas matemáticas. Sin embargo, la formulación matemática deseable como es, no es una condición indispensable para el conocimiento científico. El conocimiento científico además también es comunicable, es decir, que no es fiable, sino expresable, no es privado, sino público. El lenguaje científico comunica información a quien quiera que haya sido adiestrado para entenderlo. La comunicabilidad es posible gracias a la precisión y es a su vez una condición necesaria para la verificación de los datos empíricos de las hipótesis científicas. El conocimiento científico es verificable. Debe aprobar el examen de la experiencia a fin de explicar un conjunto de fenómenos. El científico inventa conjeturas fundadas de alguna manera en el saber adquirido. Sus suposiciones pueden ser cautas o audaces, simples o también pueden ser complejas. En todo caso, deben ser expuestas a prueba. El test de la hipótesis facticias es empírico. Esto es observacional o puede ser también experimental. El conocimiento científico, además, es sistemático. Una ciencia no es un agregado de informaciones inconvexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Todo sistema de ideas caracterizado por cierto conjunto básico, pero refutable, ¿no?, de hipótesis peculiares y que procura adecuarse a una clase de hechos. Es una teoría. Todo capítulo de una ciencia especial contiene teorías o sistemas de ideas que están relacionadas lógicamente entre sí. Esto es, que están ordenadas mediante la relación empírica. El conocimiento científico es general. Ubicas los hechos singulares en pautas generales, los enunciados particulares en esquemas amplios. El científico se ocupa del hecho singular en la medida en que éste es miembro de una clase o caso de una ley. Más aún, presupone que todo hecho es clasificable y legal. Es legal el conocimiento científico. Busca leyes de la naturaleza y también de la cultura y las aplica ciertamente. El conocimiento científico inserta los hechos singulares en pautas generales llamadas leyes naturales o leyes sociales también. Tras el desorden y la fluidez de las apariencias, la ciencia fáctica descubre las pautas regulares de la estructura y del proceso del ser y del devenir. Es también predictivo, trasciende la masa de los hechos de experiencia, imaginando cómo puede haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro. La predicción es, en primer lugar, una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis, pero también es la clave del control y aún de la modificación del curso de los acontecimientos. Podemos ver la predicción en diseño experimental con lo que es una regresión lineal, lo que nos puede decir deducciones de cómo pudo haber sido o cómo puede ser. Esto es todo de mi parte, esperando que de nuestras manos haya sido de valor lo que hemos expuesto y que llegue a cada uno de ustedes en manera oportuna. Muchas gracias.